Bueno, buenos días a todos. Creo que ya podemos empezar. Hemos dado 15 minutos, ya han hecho 20 de cortesía. Así que vamos a empezar con la actividad que tenemos preparado para hoy sábado. Para mí, un inmenso placer, un inmenso gusto volver a presentar al doctor Adolfo Berenstein. Sí, así se escucha mejor. Al que ya hemos escuchado hace un mes más o menos hablando del tema de clínica de las pasiones. Como en la reunión anterior, creo que varios habéis estado con nosotros en esa oportunidad, el tiempo se nos quedó un poco corto, no lo calculamos bien. Decidimos invitar a Fito Berenstein nuevamente para que hoy redondeara y concluyera el tema, bueno, un tema como obviamente nos imaginamos muy amplio, pero acotarlo un poco, redondearlo, ¿no? Y más o menos terminar de contarnos esta historia de las pasiones. Ya sabemos que Fito rastrea las pasiones desde sus orígenes etimológicos, en las lenguas europeas, luego pasa a la cultura clásica, ya nos voy a hablar otra cosa de Grecia, de la Grecia clásica, no la de ahora, la que no estaba por lo menos en crisis económica. Luego va a contarnos un poco de cómo esto trasciende en Roma, y bueno, y vamos a ver qué más nos cuenta en relación con la clínica. Así que no le quito más tiempo a Fito. Vamos a trabajar hasta las 2 de la tarde, eso sí se lo recuerdo, vamos a hacer un intervalo. Bueno, no le quito más tiempo a Fito y ya lo dejo con ustedes. Así que Fito, cuando quieras. Sí, Juan Carlos, gracias por la presentación y gracias a ustedes por venir. La última vez tuvimos, los que estuvieron aquí, bueno, no aquí en este sitio, sino en el otro, tuvimos una interrupción repentina, inesperada, que a mí me dejó un poco atónito y que tuve que no sabía muy bien cómo sobrellevarlo, porque veía americano que se fijaba en el reloj y yo pensaba de estar aburriendo y me sentía muy inquieto y tampoco la última parte la di con esa satisfacción que uno tiene cuando habla y cuando uno habla con cierta tranquilidad. Entonces yo he dividido la exposición de hoy en dos partes. Una, voy a hacer una síntesis de lo que se habló la vez anterior con el fin de que alguna gente que no ha estado presente pueda recuperar ese material que ha sido expuesto. Estaba comentando que no siempre se dice de la misma manera las cosas y además va a estar más comprimido. Y una segunda parte donde seguiré dando pasos en este camino de análisis de la pasión y donde me centraré en gran parte de ese segundo momento en el amor-pasión, además de tomar otros autores que me interesan y que de algún modo dialogan de forma imaginaria con Freud, aunque no pertenezcan ni mucho menos al mismo siglo en que vive Freud, como es el caso de Spinoza. Entonces, cuando quise recuperar esta síntesis que había hecho, me encontré, como uno siempre encuentra, porque en este momento estoy trabajando sobre todo ciertas cuestiones que tienen que ver con el tema de la sexualidad y estoy trabajando fundamentalmente a Foucault en un caso clínico que él recupera presentado en los anales médicos en Francia, en París específicamente, a fines del siglo XIX, y que dio lugar, este caso clínico, a dos novelas, una editada por un periodista francés que se ocupaba de los temas de las aberraciones sexuales, hacía novelas sobre estos temas, y el otro que es un psiquiatra que conoce este historial
a fines del siglo XIX y que escribe también una novela sobre este caso clínico, un psiquiatra que terminará demenciado en un psiquiátrico. Entonces, trabajando con Foucault, me encontré con esto que dice en El nacimiento de la clínica, Michel Foucault, y que viene de algún modo a introducirnos otra vez en el tema de las pasiones. Dice, la medicina no debe ser solo el corpus de las técnicas de la curación y el saber que éstas requieren. Desarrollará también un conocimiento del hombre saludable, es decir, a la vez una experiencia del hombre no enfermo y una definición del hombre modelo. En la gestión de la existencia humana, esta medicina, la medicina que nosotros conocemos, y que conoció también Foucault cuando escribió esto, toma una postura normativa, en la cual una cierta felicidad orgánica, y yo podría agregar también psíquica, debe ser lisa, sin pasión y musculosa, y que comunica con ello el pleno derecho con el orden de una nación. El psicoanálisis ha encontrado por derecho propio un lugar en la cultura, ya lo he dicho la vez anterior, un lugar específico, es un lugar singular. Sin embargo, todavía, aún hoy, el pensamiento psicoanalítico, y cuando digo el pensamiento psicoanalítico hablo de muchos psicoanalistas, no se han desprendido totalmente en este proceso de autonomía que debe tener el psicoanálisis con respecto a otras disciplinas que le son fronterizas, y en este caso la medicina, no se ha desprendido totalmente del campo médico. La idea de una normalidad sin pasión no nos llega como un eco lejano. Todo lo contrario, está presente en nosotros con una fuerte carga de actualidad. Y esto es porque la presencia de la pasión, desde la antigüedad hasta nuestros días, siempre es considerado como algo que desequilibra. Y que desequilibra la supuesta normalidad en la que debe vivir el sujeto. ¿Por qué? Porque ella va a traer en la vida humana disturbios. Por su simple condición de desarreglo y desorden que conlleva toda pasión, ha sido estigmatizada por el pensamiento médico y condenada también por muchos psicoanalistas. La escasa repercusión que tiene la pasión en la historia del psicoanálisis, yo diría prácticamente pocos elementos, pocos autores hablan de la pasión en el psicoanálisis, más precisamente en la teoría psicoanalítica, y el signo negativo que se le otorga desde la mirada clínica, y sobre todo de la mirada clínica médica, han contribuido a su marginalidad. Mi intención fue, cuando planteé hablar de las pasiones, es presentar su carta de ciudadanía. Es presentar las pasiones con la complicación que supone este tema, y que, lo dije la vez anterior, hablar de las pasiones significa hablar de dos voces que tiene la pasión. Es decir, es bicameral. Y esas dos voces, ya lo saben, una es activa, la voz activa de la pasión, y la otra es la voz pasiva de la pasión. La primera, la activa, sobrevive en nuestros días en las sombras. Y sobrevive en las sombras del pensamiento psicoanalítico. Está oculta, está
borroneada esa voz, tapada por la voz pasiva, que es la voz dominante en el imaginario cultural de nuestra época. La voz activa por sus articulaciones y genealogía ha caído bajo los efectos de la represión normalizante, esa de la que hablaba Foucault, que hace pretendidamente al modelo de un sujeto sano. Aquella de la que habla de una vida sin pasión. La voz activa trae consigo lo desagradable, lo impuro, lo irracional. Porque la razón, y ya lo veremos en el transcurso de lo que voy diciendo, porque la razón va a chocar de frente y brutalmente con el campo de... la pasión va a chocar brutalmente con el campo de la razón. Y esto es la historia que trato de contarles. Había dicho que en este trabajo de análisis de las pasiones, nuestro instrumento, nuestra guía, será, como no podía ser de otra manera, el lenguaje. Con el lenguaje, con la palabra, argumentamos, criticamos, diseñamos teorías, con nuestras posibilidades articulamos y damos cuenta de nuestra forma de pensar. Y mi primer paso fue interrogar qué quiere decir la palabra pasión. Es decir, qué decimos cuando hablamos de la pasión, y para interrogar a lo que decimos cuando hablamos de la pasión, no nos queda otro remedio que ir a las raíces etimológicas. La voz activa de la pasión, por sus raíces indoeuropeas, nos condujo de un modo directo, casi sin sobresaltos, sin atajos, como si fuera una gran vía regia, nos condujo directamente a una noción que está implícita en la voz activa de la pasión, que es el movimiento. El movimiento de la pasión, que es un movimiento vigoroso, tumultuoso, algunas veces, y otras tenue y delicado. Hicimos referencia a esas imágenes que un lingüista como Emil Van Beniste con las que él trataba de mostrar este movimiento desde su campo, desde el campo de la lingüística, y comparaba este movimiento con el galope del viento o el ondular de las bailarinas. Movimiento creado desde la antigüedad por las concepciones de la época, movimiento creado por los dioses y por lo tanto movimiento divino. El movimiento desde la antigüedad se va a enlazar a lo sagrado, y el mundo sagrado de las transgresiones es el mundo de los excesos sexuales, de las fiestas y las ceremonias de sacrificio. Ese movimiento está presente en la violencia de la cópula y en la danza consagrada a los dioses. La pasión mezcla en su interior, ese término etimológicamente, el rojo intenso de la sangre y la potente fuerza del orgasmo. La pasión es esa extraña experiencia interior que aúna en su resplandor a la sexualidad y a la muerte. La anatomía del cuerpo sexual no es una anatomía biológica para los psicoanalistas, y esta es la gran diferencia que va a establecer Freud con respecto al campo de la medicina. La sexualidad
no se va a identificar para Freud con la genitalidad. En todo caso, la genitalidad es una parte de esa sexualidad. En la anatomía del cuerpo humano, habitan los cráteres. Y cuando digo los cráteres es porque estoy evocando de esa manera lo volcánico. Las zonas privilegiadas del cuerpo que van a enlazar lo interior con lo exterior. Eso que Freud llamaba las zonas erógenas. Los orificios abiertos a los estímulos, erotizados por el otro, evidentemente, y que son fuentes de goce. Estas zonas erógenas fragmentan el cuerpo en donde se derrama, para volver a la metáfora de lo volcánico, se derrama la lava de la libido. En las zonas erógenas, Freud descubre el artefacto de la pulsión parcial y dibuja el arco que parte de la fuente y retorna a él. Parte de la fuente de excitación y retorna sobre la fuente de excitación. Porque la pulsión parcial es una explosión de líbido que se derrama y baña todas las instancias psíquicas. Y el movimiento libidinal es lo que se traduce en pasión, en colores que van desde ese rojo colérico que hablaba antes de la sangre hasta el negro de la melancolía. Ese tinte que los antiguos griegos llamaban desde Hipócrates los humores. Por esas raíces indoeuropeas, la pasión es este movimiento que activa la circulación en el aparato psíquico. Estímulo libidinal que propulsa y sacude en definitiva, que traslada a la excitación sexual, que en sus formas más extremas articula, ya lo he dicho, la violencia y la sexualidad. Por eso, hablando de estos temas, tuve que hacer referencia en nuestro encuentro anterior al texto de Georges Bataille, que nos sirvió de introducción al tema de la pasión, y al tema de la cópula sexual, y que es ese magnífico ensayo sobre el erotismo. Por una cierta circuito de lo que voy a hablar, yo he comenzado la vez anterior con este texto de Georges Bataille y voy a terminar hoy mi charla con otro escrito de Georges Bataille sumamente rico. Dice Georges Bataille en el texto del erotismo, hablando de la cópula sexual: la violencia de uno se propone a la violencia del otro. Por ambos lados se trata de un movimiento interno. Se trata de un movimiento interno, dice Georges Bataille, y que nosotros estamos traduciendo como pasión, que obliga a estar fuera de sí. Eso que los antiguos llamaban el éxtasis. Movimiento de la pasión, choque sexual de los cuerpos y éxtasis de los sujetos en la cópula. No hemos podido eludir tampoco la vez anterior la íntima y profunda relación de la pasión con el mito freudiano del asesinato del padre. Hablar del asesinato del padre, todo inmediatamente para todos evoca el texto de Totem y Tabú.
Porque la historia que nos relata Freud en Tótem y Tabú es una historia pasional. Con esa, yo mientras estaba escribiendo esto, estaba leyendo un libro de Isaac Bashevis Singer, este escritor polaco que siguió escribiendo toda su vida en yiddish y que sacó el premio Nobel, y tiene un libro que donde habla de los espectros prácticamente que deja el nazismo, aquellos que en un momento determinado se refugian en Estados Unidos. Y en uno de los comentarios de Singer, hablando de las cuestiones que rodean a la novela y a los personajes de la novela, dice: la civilización, con la ironía tan judía, la civilización en última instancia es una cuestión de asesinato y fornicaciones. Y es cierto, porque esta es la historia de Freud dentro de Tabú. Es una historia de asesinato y fornicaciones, no es otra cosa. Y de allí nace la civilización. Les hablo de la tiranía sexual del Urvater, es decir, de ese padre primordial, de su ley que le otorga el solo derecho de gozar con las mujeres prohibidas al resto de los machos del clan, del alzamiento que se produce contra él y de su asesinato, y de la instauración por los propios asesinos para evitar una guerra fratricida de la ley del padre, que les obliga a partir de ahora a buscar el goce sexual fuera del clan. Con esta historia pasional, evidentemente pasional, de crímenes, muy shakespeariana en muchos aspectos, si Freud era un gran lector de Shakespeare, con esta historia pasional mítica se inaugura para Freud la civilización, la lengua, la historia, la religión, las relaciones de parentesco en torno a eso que llamará la prohibición del incesto. Y digo, y con esta historia pasional se inaugurará porque, ya verán, y ya lo he dicho, y lo diré de otra manera hoy, que en el origen de las lenguas está la pasión. Evidentemente, la historia de Tótem y Tabú es una historia universal, es una historia primordial, es una historia princeps, que actualiza cada sujeto cuando atraviesa el nudo sexual del complejo de Edipo. No se trata de otra cosa que de una historia pasional, el complejo de Edipo. Como los hijos de la horda primitiva, como el propio Edipo, hasta el último sujeto de la tierra, herederos de esta ley, arrastraremos en nuestra conciencia moral la sombra de ser criminales. Es esta pasión universal la que creó desde ese lugar oscuro la religión, la historia y el arte. Y como piensa el propio Balzac, sin ella la novela no existiría. Y evidentemente la historia mística de Tótem y Tabú es una historia novelesca. Pero también Balzac va a anticipar de algún modo, con sus palabras, el origen mismo de la novela, de la estructuración de la novela en Madame Bovary de Gustave Flaubert. La voz activa de la pasión condensa en su interior múltiples cadenas, raíces etimológicas que se abren en abanico de sentido. Allí vamos a encontrar, entre otras de las raíces indoeuropeas, el término oistros, dije la vez anterior. Y este término oistros habla del ardor sexual de las hembras.
habla de la excitación furiosa de la pasión, de la entrega erótica y sagrada de la mujer. No olvidemos que de oestros surge la palabra estrógeno. El desenfreno vital y el estallido colectivo de una sexualidad femenina consagrada a los dioses. Recuerden la mitología, el coro de las bacantes, el canto de las sirenas, las ménades, las amazonas, representaban los espíritus orgiásticos de la naturaleza. Pero también la pasión es habitada por la cólera de los dioses y la cólera del héroe. La energía vigorosa de la cólera, que puede alcanzar en su movimiento el vértigo de la furia, esa exaltación extrema que se deja ver en los delirios o en el entusiasmo del poeta cuando crea, y también, como lo dice el propio Bataille, en el orgasmo bajo la forma de violencia y desenfreno sexual. La orgía, en el mundo griego, era una ceremonia religiosa secreta, organizada por sacerdotisas. Era una fiesta de sacrificios y arrebatos lúbricos de embriaguez. Por todas estas conexiones, la voz activa de la pasión cae bajo los efectos de la censura en las lenguas modernas. No nos puede resultar extraño a los psicoanalistas que tanto hablamos de la represión y la represión sexual, esta voz activa de la pasión haya caído bajo los efectos de la represión. En tanto, la pasión representa en su voz activa el desenfreno de la sexualidad y la cólera, la violencia sagrada de los sacrificios, la furia incontenible de los dioses, las ceremonias secretas de las orgías o el ardor de los orgasmos y de la creación, debía ser desterrada y olvidada por la razón. Sin embargo, a pesar de todo, la voz activa de la pasión vive en el lenguaje inconsciente de las palabras. Y su fuerza persiste, aunque de una manera tenue, en el imaginario cultural de nuestra época. Evoquemos ciertas expresiones coloquiales con las que nos vamos a reconocer muy fácilmente, donde vamos a encontrar estas raíces etimológicas de la voz activa de la pasión. Estar caliente puede referirse tanto a la excitación sexual como a la cólera, a la violencia. O ciegos de amor, como lo podríamos estar ciegos de ira. ¿Qué nos revelan estas expresiones de la vida cotidiana? Que hay un dinamismo de violencia cercana a la ira en la vida erótica del ser humano. El movimiento de la pasión es, por sobre todas las cosas, emoción. Emocionar es conmover, es movimiento, es agitación, es devenir. Y en este camino de turbulencia de la voz activa, que trato de desenterrar, puede alcanzar esta voz activa niveles de turbación y de desorden hasta el extremo del desconcierto y el torbellino que hace saltar todos los diques de contención y nos permite encontrarnos de frente con la cara de la angustia. Porque la angustia es una emoción extrema, es una pasión límite. Y no es yo el que lo estoy diciendo
esto, sino que esto lo enuncia de una manera indirecta el propio Lacan en su seminario sobre la angustia. Claro, a veces uno lee las cosas y de golpe dice que, ¿no? Como los libros, las novelas, creo que sí lo leí, pero no me di cuenta de esto. Y a mí me costó encontrar, digamos, este vínculo que Lacan establece entre la angustia y la pasión, siguiendo al pie de la letra el texto freudiano de inhibición, síntoma y angustia. Bueno, y la vez anterior escribí, lo voy a tratar de relatar para que me puedan seguir imaginariamente. En inhibición, síntoma y angustia, va a estar enmarcada por Lacan dentro de cartesianas, que son el movimiento y las dificultades del movimiento. Debo recordarle que el movimiento del que estamos hablando no es un movimiento motor. No estoy hablando de un movimiento motor. Si me permite, es un término, es un movimiento en las instancias psíquicas, dentro de las instancias psíquicas. Es una brisa o un torrente que atraviesa las instancias psíquicas. Y lo que hace Lacan es colocar la inhibición, síntoma y angustia, en tanto que él considera que son términos heterónimos, términos que no coinciden entre sí, que no tienen el mismo sentido, porque la inhibición y el síntoma y angustia pertenecen a registros distintos, los va a enmarcar dentro de un cuadro en donde dije que una de las coordenadas es el movimiento, y si van a leer, creo que está en el primer seminario de la angustia, en el primer encuentro que él tiene, lo va a enmarcar dentro del movimiento, la angustia, como un movimiento extremo, desordenado, desarticulado, por supuesto, interior, no motor. Y va a proponerle a sus escuchantes en ese seminario de que aquellos que quieran conocer un poco lo que es la pasión, vayan a leer Aristóteles. Creo que es en la retórica, no sé qué libro de la retórica. No es el mejor lugar para leer sobre la pasión, el que recomienda Lacan. Pero de todas maneras, evidentemente, su recomendación final a que lean la pasión cuando está hablando de la angustia certifica este lazo que se establece entre el movimiento turbulento y extremo que es para todos nosotros ese estado de la angustia. Llegados a este punto de la exposición, voy a atravesar de algún modo la frontera que separa y que vincula la voz activa con la voz pasiva de la pasión. Para realizar este paso de algo que está sepultado, ya vemos, por la propia represión, que es la voz activa, y para alcanzar ese territorio de la voz pasiva de la pasión, no encontré mejor camino que dirigirme a la Grecia de Zenón, de Chipre, y a la escuela de la Estoa. Porque serán los estoicos, fundamentalmente los estoicos, y en especial Epicuro, el que va a introducir dentro del universo occidental la voz pasiva de la pasión.
Para los estoicos, para que puedan seguirme, ellos tienen una concepción, una teoría del conocimiento. Y esa teoría del conocimiento es simple, sencilla, es casi universal, pero da pie al fundamento de lo que ellos entienden como pasión. Ellos dicen que las representaciones son el resultado de lo que nosotros podemos percibir. Es decir, que la percepción es el primer paso hacia la representación, hacia la ideación. Y que esas representaciones que el sujeto hace desde sus percepciones son representaciones en bruto. Porque dicen en bruto porque no han pasado por el filtro de la razón. Ellos de esta manera establecen un primer escalón en su teoría del conocimiento y dice que ese primer escalón, que son estas representaciones en bruto que proporcionan las percepciones, son la doxa, la opinión. Será el juicio, dicen los estoicos, el que deberá discernir si lo representado, resultado de esas percepciones, es verdadero o falso. Esta distancia entre las impresiones sensitivas y estas representaciones en bruto, que los estoicos llaman doxa, y la racionalidad, que va a tener que establecer un juicio sobre lo verdadero o falso, un juicio de la razón, llevará a los estoicos a un problema esencial que nos atañe a todos nosotros, a los afectos. Yo sé que desde hace décadas los afectos son repudiados por los psicoanalistas, sobre todo desde el advenimiento de Lacan. Es cierto lo que dice Lacan en muchas cosas, pero vamos a matizar otras a través de lo que digo de la pasión. La palabra griega afecto comprende dos términos antagónicos: el sentimiento y la pasión. Si van a buscar en los diccionarios se van a encontrar con estos, en la traducción, digamos, no sé si está María Moliner, pero se van a encontrar que estos dos elementos forman las dos caras del afecto. El sentimiento, sentir, y la pasión. La pasión ya, desde la voz activa, ya sabemos lo que es movimiento. Y es movimiento libidinal, y es movimiento intrapsíquico, y es movimiento sexual, y es movimiento de los dioses, y es el movimiento de la pasión en el amor y de la ira, y de la cólera. Pero, ¿qué podemos decir que es percibir por los sentidos? Ser capaz de impresionarse, estar afectado, porque de eso se trata. Los afectos, desde los estoicos, están ubicados en un campo de sensaciones, separados del dominio de la razón y cercano a la casa de las opiniones, a la doxa. En los afectos no hay racionalidad, y si la hay, es muy escasa. Puede incluso enturbiar la claridad del pensamiento.
Los afectos entorpecen la razón, pueden llevar al sujeto a una opinión equivocada, contraria a la razón. En los afectos hay irracionalidad, se oponen al logos. Esta es una postura muy fuerte de los estoicos en torno a este problema. Evidentemente heredamos muchos de estos aspectos en nuestra manera de pensar. Se produce entonces para los estoicos un choque directo entre la racionalidad del juicio y la irracionalidad de los afectos. Claro, ¿cómo nos ubicamos frente a este choque los psicoanalistas? Primero, ¿cómo ubicar la función inconsciente frente a la antinomia racionalidad e irracionalidad? ¿En qué lugar ubicamos a ese inconsciente que es el nódulo central de la teoría psicoanalítica? Segundo, ¿cómo trata el psicoanálisis el tema de los afectos? ¿O cómo tratan los psicoanalistas el tema de los afectos? Con respecto a la primera pregunta, Freud es contundente. El funcionamiento del inconsciente no se rige por las leyes lógicas de la razón. Sin embargo, lo inconsciente no es una irracionalidad. No se rige por las leyes de la razón, pero no es una irracionalidad. Lo que pasa allí es otra cosa. Lacan lo sintetiza muy brevemente y muy bien. Su lógica es inaccesible a la contradicción, a la localización espaciotemporal y a la función del tiempo cronológico. Vectores esenciales para la razón. Allí operan, dirá Freud, los procesos primarios, el desplazamiento y la condensación, o la metonimia y la metáfora, que es otro modo de hablar de esos procesos primarios. El inconsciente no es una sin razón. Y respecto a la segunda pregunta, debemos dirigirnos a ese texto Princeps, que es en este trato de los afectos que está presente en la metapsicología de Freud. Y en particular dentro de la metapsicología, a ese apartado tercero del inconsciente dedicado a los afectos. Y Freud es contundente. Para Freud es importante definir qué lugar topológico ocupan los afectos en el aparato psíquico. Estamos en la primera tópica. Y el aparato se cinde en dos espacios bien diferenciados. La conciencia, que es un órgano de percepción, y la memoria inconsciente. La conciencia, que es un órgano de percepción, y la memoria inconsciente. En este segundo están las inscripciones, las huellas mnémicas. En el primero es el campo de las percepciones, y los remito a los textos clásicos de Freud, por ejemplo, el blog maravilloso. Los sentimientos, las sensaciones y los afectos son una experiencia sensible capaces de conciencia. La conciencia reconoce nuestros afectos. Por lo tanto, pertenecen al campo de lo percibido.
y así planteado, opuesto topológicamente a ese lugar de la memoria inconsciente, a lo que está inscrito. Dicho de otra manera, la escritura inconsciente lleva la marca de lo reprimido, los afectos no, porque su lugar se articula con el sistema consciente, o consciente-preconsciente. Por eso Freud concluye en ese trabajo de la metapsicología, diciendo allí que en sentido estricto, estas son las palabras de Freud, no podemos hablar de afectos, sensaciones o sentimientos inconscientes. Serán para Freud los afectos procesos de descarga que se perciben como sensaciones por la conciencia. Afecto y huella, siguiendo el texto de Freud, pertenecen a dos reinos distintos. Uno se percibe por la conciencia, el otro habita bajo los efectos de la represión en el inconsciente. Uno se descarga, el otro se inscribe. En los estoicos, esta distinción se trastoca en un orden totalmente distinto. En la filosofía estoica se produce un choque, ya he dicho, frontal entre el logos de la razón y el mundo irracional de las pasiones y los afectos. Y fruto de este choque, los estoicos van a introducir un término que invade el campo del psicoanálisis: el patos. Cuando se habla de patología, el patos. Los que me siguen de hace tiempo, y lo que yo trato de transmitir siempre, en cualquier sitio donde estoy, lo digo de una manera contundente: me opongo terminantemente a la patologización de la vida. Me opongo totalmente a la psicopatología. Me opongo a ese pensamiento médico que aún infiltra el psicoanálisis. Que aún infiltra el psicoanálisis. Patos, para los estoicos, es padecer, sufrir. Y uno dice, ¿de qué sufrimiento me hablan los estoicos? Y se sufre porque se pierde el control de la razón sobre las sensaciones estremecedoras de la pasión o de los afectos. El sufrimiento que provoca una sensación cualquiera cuando la razón se estrecha hasta el extremo de perder momentáneamente sus funciones. Y dentro del campo de los estoicos, una figura especial, una figura separada de los estoicos, una figura que es bien nítida, es la de Epicuro. Y será Epicuro, no me voy a extender en esto, pero simplemente lo sintetizo porque esto hablé bastante la vez anterior, será Epicuro el que va a expresar con mayor claridad la posición teórica de los estoicos. Epicuro, como todo maestro, lo cual no deja de ser un enorme déficit en ese encuentro de los discípulos con los maestros, encarna para esos discípulos un ideal. Y el ideal que encarna es que Epicuro se alza como una figura que se eleva por encima
de toda clase de afectos y apetitos. Él adoptará en su vida la forma más discreta de la sobriedad, el total sosiego. Epicuro sostendrá una posición que a veces se ve en los psicoanalistas, que es la de la ataraxia. Y cuando digo en los psicoanalistas hablo de dispositivo clínico. La figura de lo imperturbable. El indemne a cualquier pasión. Su razón no se halla mortificada por el movimiento pasional, que es siempre enfermizo y peligroso. Foucault va a lanzar sus dardos al mundo de los psicoanalistas. Y con razón, porque desde el momento en que se patologiza la vida, la mirada del psicoanalista se encuentra del lado sano, de lo saludable. ¿Y quién le ha otorgado esa posición a un psicoanalista? ¿De dónde la ha extraído para hablar de lo patológico como si estuviese fuera de él? Cuando Freud en toda su obra señala esa delicada frontera entre lo normal y lo patológico hasta el punto de no poder discernir lo que es lo normal de lo patológico. Epicuro es esa figura imperturbable. Y desde Epicuro en adelante, la ataraxia se convierte en el símbolo del sabio. Será otro estoico que mantendrá un diálogo con Epicuro, porque Epicuro va a hablar del placer y del displacer y de las virtudes, pero será otro filósofo que recomiendo por encima de todas las cosas, un gran filósofo que poco se lee, que es Cicerón, el que se va a alzar o va a alzar su voz contra el patos griego, contra esa concepción que aniquilaba el movimiento pasional en favor de la tranquilidad, de la mesura y de la entereza. Uno de los problemas más importantes que va a existir en torno a la pasión, hablé de la voz activa, estoy hablando de la voz pasiva ahora, es el problema de las traducciones, cómo se traducen los términos, es decir, qué fuentes yo busco para decir que tal palabra tiene tal sentido o tal otro. Y evidentemente Cicerón pertenece a la lengua latina y tiene que tomar el término de los griegos, de pasión, que es instaurada por los estoicos como patos. Y cuando tiene que traducir al latín el patus, Cicerón no va a elegir morbus, no va a elegir el término enfermedad o sufrimiento, no habla de morbus. Él se cuida muy bien de seguir esa línea de interpretación de los estoicos y va a elegir otra palabra, otro término, perturbatio, es decir, una mezcla extraña, y ya verán por qué, una mezcla extraña en donde está la turbación, la agitación, la sacudida, la conmoción, en definitiva una excitación en lugar de una enfermedad, un movimiento en lugar de una enfermedad. Al traducir así la palabra patos,
Cicerón devuelve a la pasión a las fuentes de la voz activa. Pero a pesar que la devuelve a la voz activa a través del término perturbatio, que incluye la turbación, no abandona la posición estoica de que la pasión debe ser dominada por la razón para que no genere sufrimiento. Y la palabra perturbatio lleva en su interior una contradicción. Por un lado, se intenta de recuperar el movimiento de la voz activa de la pasión, en donde resuena, digamos, todo lo que hemos hablado de ese movimiento. Pero por otro lado, la perturbación no deja de ser un trastorno, un desorden, en donde se evoca ese desorden y ese trastorno de la razón. El que colocará las cosas, yo diría, en una línea justa, en esta controversia entre Epicuro y Cicerón, a través de la distancia de las lenguas, será nada más y nada menos que San Agustín. Y San Agustín va a proponer en la ciudad de Dios otra traducción del patos griego al latín. Y dirá que la pasión es pasión o affectus. Porque le permite, dirá San Agustín, hablar de las pasiones sin otorgarles una connotación negativa. Y sabemos que cuando hablamos de las pasiones en nuestros días, siempre se piensa en algo vinculado a la perturbación. Dije la vez pasada que, bueno, la agitación sexual de los niños ahora es el TDAH, trastorno límite. Depende de dónde se mire y cómo se miren las cosas. Así se definen. Para San Agustín, el que no desea, y estas son palabras de San Agustín, ni sufre, ni tiene miedo, es un ser insensible al bien y al mal. No es la razón, dirá San Agustín, la que nos va a salvar, ni la voluntad de un pretendido dominio sin fallo sobre la vida. Somos, en definitiva, sujetos divididos, clivados. Él va a utilizar otra palabra, escindidos, dirá San Agustín. Y recuerden cosas que tienen que ver con el psicoanálisis y con las posturas de Lacan. Somos sujetos clivados. Decimos alguna cosa que deberíamos rechazar y que nos induce a tomar una mala dirección. Para San Agustín, en la posibilidad de este error, de esta inflexión de la voluntad que se deja llevar por la fuerza de la pasión, reside para él la finitud que nos hace humanos. Evidentemente Freud abrió las puertas del infierno. Él lo llamó inconsciente, donde habitan las fuerzas y las tendencias más poderosas de nuestra existencia. En el inconsciente se halla ese fuego, la caldera que alimenta el movimiento pasional. La presencia de las pasiones en la vida humana son emanaciones del inconsciente.
ráfagas de las fuerzas más profundas y arcaicas de la vida, y ponen en evidencia la escisión del sujeto racional. Cuando llegamos a este punto, y llegado hoy también a este punto, nos dirigimos a un tema que ya les anuncié, hablando de que en el origen de las lenguas está la pasión, porque me voy a remitir a Jean-Jacques Rousseau y su ensayo sobre el origen de las lenguas. Y si quieren completarlo, aquellos que tengan tiempo y deseen, este texto de Rousseau con la gramatología de Derrida. El texto de Rousseau está estructurado en una serie de proposiciones, no son muchas, pero son lo suficientemente ricas. La primera dice, Rousseau, que el habla distingue al hombre de los animales. Muchos seres vivos, no humanos, viven en comunidad y tienen una lengua natural que poseen al nacer y siempre será la misma. Recuerden, volviendo a Van Beniste, ese trabajo de él en el campo de la lingüística, donde habla del vuelo de la abeja y ese 8 que dibujan para señalar al resto de la colmena la distancia en la que se hallan y la dirección que deben seguir para encontrar el polen. Esa lengua de los animales, si podemos llamarla así, es inmutable. Evidentemente en el ser humano esto es impensable, es decir, en el ser humano vivimos permanentemente bajo los efectos de la diacronía, del movimiento continuo de la lengua, y vuelvo al movimiento, a los cambios que se produce en la lengua. Y ustedes saben que si estoy hablando de la lengua, para Saussure estoy hablando del inconsciente, y también para Freud. La segunda proposición nos dice que el habla es la primera institución social. Recuerden la palabra de Freud, entonces de tabú, ¿no? Se inaugura la lengua, la sociedad, la religión, las leyes, el orden. La lengua, al mismo tiempo que ordena lo real, que distribuye lo real, enlaza a unos seres con otros, hace el lazo social. Rousseau va a decir que al comienzo los hombres no decían, y al decir no decían verbalmente, mostraban. Su lengua fundamental era el gesto y algunos sonidos inarticulados. La tercera proposición dice: las pasiones arrancaron las primeras voces. Las pasiones nos hicieron hablar. El movimiento del alma, el movimiento de la psique, ese movimiento divinal que adquiere formas tornasoladas, del rojo al negro, es el movimiento del aire
que hizo vibrar las cuerdas vocales. No fueron las necesidades, dirá Rousseau, las que nos hizo hablar, sino el deseo, el amor, la cólera. Por eso Rousseau va a decir que las primeras lenguas fueron melodiosas y apasionadas. La naturaleza dicta acentos, gritos y quejas. En última instancia, en los orígenes y desde los orígenes, los sonidos son imitativos, onomatopéyicos. Que han jugado con niños sabemos que, ¿no? ¿No? Hablamos onomatopéyicamente y ellos nos entienden muy bien lo que queremos decir, porque así se hablaba desde la antigüedad más remota. Y ya veremos cómo esto de la onomatopeya está presente en una psicoanalista que mencioné la vez anterior, que voy a recuperar ahora, y en un gran pensador filosófico. La pasión, dirá Rousseau, adorna e ilumina con todo su esplendor al habla. El lenguaje imita los estremecimientos de la vida psíquica. Es en este punto donde introdujimos la vez anterior el juego del for-da. Y la comunicación ligada a este juego del for-da, que hace más allá del principio del placer Freud, la comunicación que hace en el 6º Congreso Internacional de Psicoanálisis de La Haya en septiembre de 1920, Sabina Spielrein. Ese trabajo de Sabina Spielrein se llama Consideraciones sobre los diferentes estadios en el desarrollo del lenguaje. Para decirlo en pocas palabras, Sabina Spielrein es ingresada 18, 19 años en la clínica de Breuer. Allí tiene su encuentro con Jung. Jung la toma como paciente. A partir de la entrada como paciente de Jung comienza la correspondencia entre Jung y Freud. Jung se dirige a Freud diciéndole que tiene una paciente donde está practicando por primera vez el psicoanálisis. En los textos de esa correspondencia entre Freud y Jung, muchas veces Sabina es mencionada como Sabina Spielrein y otras veces como la rusa. Término despectivo que usa Freud, también que usa Jung, hablando de Sabina Spielrein. Sabina Spielrein sale de su crisis, tiene una relación apasionada, amorosa con Jung. Ella, al salir de la clínica, había comenzado antes, pero termina sus estudios en medicina, se dedica al psicoanálisis, va a ser la analista de Piaget. Se casa, tendrá 2 hijas. Sus concepciones ideológicas, políticas, la llevan nuevamente a su Rusia natal, donde había estallado la Revolución Rusa. Allí sufre la persecución del comunismo, que prohíbe el psicoanálisis. Ella queda aislada en Moscú, tiene una correspondencia
con el mundo psicoanalítico y psiquiátrico europeo, que trata de alentarla. Trabaja como médico de pueblo. Una de las hijas se dirige a Moscú a estudiar música. 2 de sus hermanos desaparecen bajo la represión comunista. Uno era físico. Y viene luego la invasión de los nazis, la persecución de los judíos, y ella es asesinada por los nazis junto a 200 judíos más en la puerta de una sinagoga. Sabina Spielreich tiene un espíritu de una enorme sensibilidad como psicoanalista. Y en este trabajo